Una viuda solitaria fue humillada por ofrecer pan a un vaquero hambriento. La señora Fairchild, guardiana de las apariencias, convirtió la compasión en escándalo. Pero cuando Thomas regresó con martillo en mano, Margaret ya no estaba dispuesta a ceder su porche, ni su dignidad. Y escuchen bien cómo un simple gesto cambió todo el pueblo, y por qué la justicia, esta vez, llegó en forma de madera, pan y silencio. Nadie reparaba en Margaret Malone desde hacía años. Vivía sola en una casa de madera que crujía con cada cambio de temperatura, al pie de la colina de cedros donde descansaba su esposo. La habían visto pasar por el mercado, siempre con la misma falda de lino y un sombrero que había dejado de ser blanco. Pero más allá de un gesto de cabeza, nadie la buscaba. Nadie llamaba a su puerta. Ella horneaba pan cada 2 días, no porque alguien lo esperara, ni siquiera por apetito, sino por algo más antiguo, la idea de que el pan caliente era un puente entre almas, que al compartirlo uno se sentía menos solo. Y aunque sus panes rara vez se partían en dos, sus manos seguían amasando, como si la esperanza tuviera memoria muscular. Esa mañana de julio, el calor venía pegado a la tierra como una manta húmeda. Margaret había salido al porche con un cuenco de masa bajo el brazo cuando lo vio. Un hombre a caballo, con la camisa pegada al cuerpo, las botas cubiertas de polvo y una rodilla vendada que parecía no sostenerle el peso. Se bajó del caballo con esfuerzo y al acercarse levantó apenas el sombrero. ¿Le sobra algo de pan, señora? No preguntó si ella vivía sola, no fingió cortesía ni lanzó cumplidos. Y eso para Margaret fue lo más amable. Ella asintió como si lo hubiera estado esperando, y volvió a entrar sin decir palabra. En menos de un minuto regresó con una rebanada tibia, aún humeante, y una taza de café que olía a hogar. Se la ofreció como si fuera lo más natural del mundo. Él se sentó en el escalón del porche, comiendo despacio. Durante 15 minutos no dijeron nada. El único sonido era el de las aves y el crujir del pan al romperse. Pero los ojos de los demás no vieron eso. Desde la ventana de la casa contigua, la señora Fairchild, viuda como Margaret, pero mucho más interesada en las apariencias, observó cada gesto. Con su peinado intacto y sus labios fruncidos, no tardó en llamar al comité de moral vecinal. Una mujer mayor, sola, recibiendo a un forastero en su porche. ¿No cree usted que eso requiere intervención, sheriff? Al día siguiente, llegaron 2 hombres con estrella al pecho. Margaret salió al encuentro sin miedo, con las manos enharinadas. El vaquero que usted hospedó anoche, dijo uno de ellos, fue visto en su propiedad. Eso, según ordenanza local, puede interpretarse como cohabitación impropia. Margaret los miró como si hablaran en otro idioma. Le di pan, nada más. Pero no importó. El vaquero, que se presentó como Thomas Briggs, fue obligado a montar su caballo. Si vuelve a acercarse a esta propiedad, será detenido, advirtió el sheriff sin levantar la voz. Por su propio bien, señor. Margaret no intentó detenerlos, solo observó cómo la nube de polvo se alzaba tras los cascos. Sus manos, que solían temblar al caer la tarde, ahora apretaban la baranda del porche con furia contenida. No era vergüenza lo que sentía, era algo mucho más hondo, el dolor de haber sido vista, solo para ser juzgada, y la ira sorda de perder, por segunda vez en su vida, a alguien que solo pedía quedarse un momento más. Ese día, el pan quedó entero sobre la mesa, y Margaret no volvió a encender el horno en semanas. Las noches en Cedar Grove se volvieron más largas para Margaret Malone. El porche, que antes era refugio, empezó a quejarse con cada pisada, como si supiera que ya nadie se sentaría allí a compartir el pan. La casa, aunque intacta, parecía más fría, no por el clima, sino por la ausencia de algo pequeño pero esencial, la expectativa de que alguien vuelva. El pan que Margaret horneaba por costumbre ya no tenía destino. Se endurecía sobre la encimera sin que nadie lo tocara,
y cuando el olor a levadura se extinguió, fue como si el alma misma de la casa se apagara. Nadie vino a preguntar por ella, pero la hicieron sentir observada. Un folleto religioso apareció bajo la puerta. Redención para las mujeres caídas. Otro más días después. La pureza es un don que no se debe perder en la vejez. En misa, los bancos a su alrededor quedaron vacíos. Las miradas ya no se bajaban al cruzarse con la suya, simplemente no la veían, como si hubiera dejado de existir. El lechero, que llevaba años dejando la botella de vidrio en el mismo escalón, desapareció sin explicación. Y los niños, que antes se acercaban por sus galletas de avena, ahora rodeaban su verja por el lado opuesto de la calle. Una tarde, cuando Margaret intentó hablar con la señora Fairchild en la tienda, recibió solo una sonrisa tensa. «Ya no tienes edad para esas cosas», susurró, sin mirarla directamente. «Agradece que no informamos al tribunal eclesiástico. Esto podría haberse vuelto escandaloso». Margaret no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque comprendió algo más profundo. Para muchos, su soledad era aceptable solo si era silenciosa, invisible. Pero al ofrecer una taza de café a un desconocido, había roto el pacto no escrito de las viudas del pueblo. No sentir, no esperar, no vivir. La tristeza no cayó de golpe, se deslizó en pequeños detalles: el tazón de harina sin abrir, la taza sin usar, la mecedora que crujía sin compañía. Y con el paso de los días, el silencio dentro de la casa comenzó a doler más que cualquier juicio externo. Una noche sin luna, cuando ni siquiera los grillos parecían cantar, Margaret tomó una linterna, cruzó el jardín descalza y se sentó en el borde del porche. No encendió la luz, no hizo ruido, solo se quedó allí, como esperando que el eco de una voz volviera a rozar la madera. El porche, antes tibio por el olor a pan recién horneado, olía ahora a polvo y a abandono. No era hogar, era exilio. Y entonces, como por impulso, Margaret entró, sacó papel y tinta y escribió su primera carta. «Querido Thomas, si supieras lo que dejaste aquí». No la firmó, no la cerró, solo la dejó sobre la mesa, junto al pan endurecido. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Margaret se sintió viva en su tristeza, porque escribir era lo único que aún no le habían arrebatado. 2 meses habían pasado desde la última vez que alguien se detuvo frente al portón de Margaret Malone. El otoño se había ido deshojando en silencio, y ahora el aire traía ese frío limpio que anuncia la llegada del invierno desde las montañas. Las mañanas eran tan quietas que cada crujido de la casa parecía un grito en medio del silencio. Hasta que, una mañana, antes del alba, se escuchó un sonido distinto. No era viento, ni rama, ni ave. Era un martillazo, luego otro, y luego un tercero, firme, insistente. Margaret se levantó despacio, tomó la linterna con una mano y con la otra la escopeta antigua de su difunto esposo. La apoyó con delicadeza en la puerta, como quien no busca asustar, sino proteger. Salió al porche sin hacer ruido, y allí, en medio del jardín cubierto de escarcha, lo vio. Thomas Briggs. Vestía el mismo abrigo gastado, el gorro de lana tan deshilachado que parecía parte de su cabeza, y sostenía una sierra tan oxidada como sus botas. Pero la sonrisa era nueva, o quizá siempre había estado ahí, escondida bajo la tierra del camino. «Las prometí que le haría un porche como Dios manda», dijo sin mirar hacia atrás. «Y aunque me echen otra vez, no me iré sin terminarlo». Margaret no dijo nada. Tampoco lloró. Solo desapareció por un momento dentro de la casa y regresó con una taza de café caliente. La dejó sobre la baranda sin tocarlo, luego volvió a entrar. Y los martillazos continuaron, uno tras otro, como latidos, como si el tiempo comenzara de nuevo. Al día siguiente, el pueblo ya lo sabía. Las mismas bocas que habían susurrado condenas 2 meses antes, ahora lo hacían más fuerte. En la panadería, en la barbería, en la sacristía. «¿Ese hombre ha vuelto a la casa Malone?», preguntaban.
y ella lo deja trabajar en el jardín, a plena luz del día. Pero Margaret no se escondió esta vez. Cuando la señora Fairchild vino a reclamarle, acompañada de 2 vecinas indignadas, Margaret la esperó en la verja, erguida como una estatua. No llevaba la escopeta, no la necesitaba, solo su voz, firme como el roble. Si alguien pone un pie en mi propiedad sin ser invitado, yo misma me encargaré. Que eso quede claro. La sorpresa fue tal que ninguna de las mujeres contestó. Se retiraron, murmurando, pero sin volver. Esa misma semana, Margaret hizo algo más. Colocó un pequeño estante de madera en la baranda del porche, justo junto al lugar donde Thomas trabajaba. Y allí, día tras día, fue dejando sus cartas. Aquellas que había escrito durante la ausencia. Aquellas que comenzaban todas igual. Querido Thomas, si supieras lo que dejaste aquí. La intención no era pública, pero el viento, o quizá la curiosidad de algún vecino, hizo lo suyo. Y poco a poco la gente empezó a leerlas. Al principio con burla, luego en silencio. Algunos lloraron en voz baja, otros las copiaron en libretas escondidas. Y hubo quienes regresaron para leerlas de nuevo, como si buscaban algo de sí mismos en esas líneas. Porque no hablaban de escándalo, ni de vergüenza, ni siquiera de amor romántico. Hablaban de hambre, de pan compartido, de promesas que curan sin pedir nada a cambio, y de una mujer que se atrevió a sentir cuando ya nadie esperaba que lo hiciera. El porche seguía creciendo día tras día, pero algo más crecía con él, la idea de que no era demasiado tarde para comenzar de nuevo. El porche se terminó justo antes de Navidad. Las últimas tablas fueron clavadas mientras las primeras luces festivas aparecían en las ventanas del pueblo, como si hasta el invierno quisiera ser testigo del final. No fue un porche cualquiera. Tenía una hamaca doble, fuerte y silenciosa, lo bastante amplia como para balancear recuerdos. Una baranda pintada de blanco, con imperfecciones que hablaban de manos reales, no de obreros pagados. Y justo al lado de la puerta, 2 espacios definidos, uno para un par de botas gastadas y otro para unas más pequeñas, pero igual de firmes. Margaret y Thomas no hicieron anuncios, no invitaron a nadie, tampoco respondieron a los susurros que ya no venían. Porque aunque nadie pidió perdón, tampoco hubo más juicios. Las miradas se volvieron neutrales. El silencio del pueblo ya no pesaba como castigo, sino como tregua. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un mes después, en la calle paralela, la viuda Bernice Caldwell, la misma que solía cerrar sus cortinas con furia, dejó que un joven herrero tomara té en su patio trasero. Una semana más tarde, 2 ancianos que llevaban años cruzando la plaza en direcciones opuestas comenzaron a caminar juntos, tomados del brazo, sin explicaciones, sin esconderse. El porche de Margaret se volvió un símbolo sin que ella lo propusiera, un acto silencioso de resistencia, una forma de decir, todavía estamos aquí, todavía sentimos. Ella y Thomas envejecieron ahí, sin prisa. Entre mecedoras que crujían al ritmo del viento, galletas de avena que nunca sobraban y largos ratos en los que el silencio decía más que las palabras. Nunca hablaron abiertamente de amor, pero cada domingo sin falta Thomas traía un pan horneado por él mismo envuelto en tela de lino, y ella, sin decir palabra, le dejaba la taza más grande sobre la baranda. Ese ritual, pequeño y constante, se volvió leyenda. La gente del pueblo comenzó a llamarlo el porche que salvó a todos. No porque obrara milagros, sino porque recordaba algo esencial, que a veces lo más valiente es simplemente no cerrar la puerta. Años después, cuando ambos ya no estaban, el porche siguió en pie. La pintura empezó a cuartearse, la hamaca crujía con el viento, pero las 2 sillas seguían ahí, esperando. Y si alguna vez pasas por Cedar Grove, verás esa casa de madera junto a la colina. Verás el porche con su baranda blanca y 2 espacios vacíos. Y quizá, si el viento sopla desde el norte, sentirás que aún hay tiempo. Tiempo para compartir pan,
tiempo para quedarse un poco más, sin pedir permiso.